Padre Celestial, envía sobre nosotros tu Espíritu Divino, para que cambie nuestro corazón, hecho según tu divina voluntad. Oh Espíritu Santísimo, ven y llénanos de tus dones, y haz que nuestras costumbres de terrenas se hagan celestiales y no queramos ni pretendamos otra cosa fuera de ti. Oh buen Jesús, envíanos tu divino Espíritu para que ilumine nuestro entendimiento, a fin de que conozcamos siempre el camino de la verdad y que fortalezca nuestra débil voluntad para seguirlo. Amén. Amén. Entonces estamos viendo el mandamiento número 7, no robar, y dentro de la consideración de ese mandamiento estamos echando un vistazo rápido a la doctrina social de la Iglesia, que tiene que ver con todas las relaciones sociales, políticas, económicas que tenemos como ciudadanos, como miembros de la sociedad. ¿Por qué será que la doctrina social de la Iglesia se trata en este apartado del primer lugar de moral, la vida en Cristo, y al tratar de los mandamientos en el séptimo? La doctrina social de la Iglesia es básicamente una doctrina moral, porque tiene relación con el actuar, con la actividad del ser humano, una actividad precisamente en las cuestiones sociales, donde se dan pues toda esa serie de oportunidades de crecer en Cristo, de tener una vida de acuerdo con Cristo, pero también de traicionar esa vocación cristiana. Todos sabemos pues cuáles son los riesgos específicos que conlleva la actividad política, la actividad de los funcionarios públicos, la actividad de los comerciantes, de los empresarios, de los trabajadores también, de los sindicatos. ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo es no proceder con honestidad. Y es ahí donde la doctrina social de la Iglesia nos ayuda a ver cómo en la actividad política y económica el hombre se puede santificar, pero también se puede perder, se puede pues ir hacia su propia condenación. Les había dicho que la doctrina social de la Iglesia ha existido siempre, porque no es otra cosa que la consideración de las cuestiones sociales con una óptica de fe, y por lo tanto viene ya desde el Antiguo Testamento. Los profetas denunciaban con frecuencia los abusos que se daban de los más poderosos contra los más débiles, sea de los gobernantes contra sus súbditos, sea de los comerciantes contra sus clientes, al no ser justos en ese intercambio necesario para ambas partes. Los profetas denuncian ese tipo de irregularidades con mucha energía, Jesús, al venir a ponernos como ideal el mandamiento del amor, pues nos hace ver precisamente que el que ama de veras no puede afectar a otro de una manera negativa. El robo es afectar a otros de una manera negativa, ¿verdad? Porque se le violan sus derechos, el derecho a sus propiedades, a veces propiedades muy difícilmente adquiridas, muy escasas, necesarias para vivir, por ejemplo un salario, y entonces hay veces en que ese robo tiene agravantes.
Los apóstoles, especialmente los que escribieron, como Santiago, son muy duros, muy fuertes, pero aún la Virgen Santísima, ahí donde la vemos tan dulce, tan mamá, pues no, nada, era una señora pero fuerte, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Ay, señora, ¿cómo es que tú estás diciendo eso con esa boquita? Pues sí, porque ella tiene una visión muy clara de lo que es justo, ¿verdad? La bondad, el amor, la ternura no están peleadas con la justicia. La Virgen Santísima era una mujer de fe, una mujer llena de amor, pero una mujer valiente. No hay que pensar en la Virgen Santísima como una mamá así muy debilucha y muy asustadiza, nada. Cuando Jesús después dirá, yo he venido a liberar a los pobres, a anunciar la buena nueva a los pobres, pues ella se le había adelantado con su cántico del Magnificat. Ese cántico solemos repetirlo sin mucha atención, ¿verdad? Pero esto un canto, si me permiten y si me perdonan, es un canto revolucionario. Después vienen los santos padres, que son los antiguos escritores de los siglos II, III, IV, un poco más allá, tal vez hasta el siglo VII, que son como los testigos de la tradición, de la fe de la Iglesia en aquellos siglos. Entre ellos algunos son muy fuertes en su denuncia de las injusticias sociales. San Juan Crisóstomo, por ejemplo, basta leer sus escritos sobre este tema. Pero les decía, la doctrina social de la Iglesia nace así como una doctrina, es decir, un conjunto de principios sistematizados. Se suele poner como fecha de inicio la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII de 1891, y de ahí en adelante todas las encíclicas sociales, documentos de los episcopados, por ejemplo del CELAM, de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo, de Aparecida, y que analizan la realidad social y lanzan una luz, la luz del Evangelio, la luz de la revelación, la luz de la vida de la teología de la Iglesia sobre esos problemas concretos que se dan en nuestro continente. Pero también les decía que la doctrina social, aunque tiene un arranque con la encíclica de León XIII, es a su vez la culminación de una lucha muy fuerte de católicos europeos principalmente, que dándose cuenta de la situación de injusticia en que vivían los trabajadores como fruto de la revolución industrial, que vino a traer un gran boom, un gran desarrollo económico por el descubrimiento de ciertas tecnologías. Sin embargo, ese desarrollo tecnológico y económico no fue a la par del desarrollo de la justicia y de la moral. Entonces los trabajadores quedan sometidos a la oferta de la ley, a la ley de la oferta y la demanda, de manera que todo se tasaba económicamente y los trabajadores no tenían ningún derecho, ni en número de horas trabajadas, edad para trabajar, seguro de vida, seguro de salud, condiciones de vida más humana, de manera que el proletariado de Inglaterra, al finales del siglo XIX, XVIII,
principios del 19, en Bélgica, en Francia, en España, Italia, pues era desesperante. Entonces ahí surgieron dos pensamientos paralelos, unos basados en la racionalidad nada más, filósofos a los que Marx llamó utópicos, socialistas utópicos, y otros que eran católicos, basados, inspirados por la fe cristiana, por el mandamiento de la caridad, que decían no podemos permitir esto, y buscaban la solución. Y esos trabajos, esos pensamientos, esos congresos, esa lucha, esas asociaciones católicas fueron recogidas por León XIII y plasmadas de alguna manera en su encíclica. Pero es interesante notar cómo en México, durante el último decenio del siglo XIX, porque la encíclica nació al principio de ese último decenio, en 1891, y sobre todo en el primer decenio del siglo XX, los católicos mexicanos, que hasta entonces estaban como apachurrados, adormecidos, acobardados por las leyes de reforma que prohibían toda manifestación pública de la fe, comenzaron a despertar y comenzaron a trabajar, a luchar, y así se multiplican en esos 20 años, pero sobre todo en la segunda decena, que fue la primera del siglo XX, la decena antes de la Revolución, se multiplican los congresos, las iniciativas, las cooperativas, las propuestas de leyes que iban a mitigar o a solucionar aquellas condiciones que en México vivían los trabajadores en tiempos del porfiriano, tiempos de las haciendas, de las grandes fábricas, porque don Porfirio le puso mucho énfasis, mucho interés al desarrollo económico, pero con un criterio muy liberal capitalista, radical, casi como en primeros tiempos de la Revolución Industrial, y los católicos fueron los que comenzaron a plantear muchas reformas, organización de trabajadores, cajas populares, propuestas de leyes, incluso se llegó a formar un partido político, el Partido Católico Nacional, se creó el Secretariado Social Mexicano en la década ya de la Revolución. Nada más que la Revolución, con todos sus trifulcas, pues vino a paralizar esa situación, esa lucha, de esa guerra, esa batalla de los católicos por la justicia social. Después se retomará, pero ya sería dedicar todo el tiempo a narrar esa historia. Ven ustedes pues cómo la doctrina social de la Iglesia se basa en el análisis de la realidad. Y ese análisis, una vez que se descubre inhumano, se echa mano de la fe, de la doctrina revelada, que es una doctrina de amor, de justicia, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Veíamos cómo los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia, que parten de uno que los engloba todo, la dignidad de la persona humana, de ahí procede el bien común, o sea que todos los bienes son para todos y los bienes están hechos con una destinación general, el destino universal de los bienes. Es cierto que unos tienen más, otros tienen menos, pero dentro de esas variables no debe ser de tal manera que unos tengan hasta el derroche y otros hasta el hambre, hasta la miseria, ¿verdad? Tiene que ser un emparejamiento. Ahora, cuando no lo hacen las personas privadas, pues lo tienen que hacer los gobiernos, estableciendo leyes que obliguen, por ejemplo, que impidan los monopolios, que aumenten los impuestos para los que tienen más,
etcétera, que obliguen también a cumplir leyes de protección a los trabajadores, el salario mínimo, que es otro cuento, los salarios justos, etcétera. En eso, la Constitución de 1917, en el aspecto laboral, a pesar de ser una Constitución muy anticatólica, muy indigna, en ese aspecto laboral fue muy buena. Algunos dicen que algo tuvo que ver el pensamiento católico en ella, ¿verdad? No directamente, porque aquí los que hicieron la revolución, la Constitución, odiaban a la Iglesia Católica y jamás lo hubieran escuchado. La descartaban con el mayor de los desprecios, hasta le quitaron la personalidad jurídica a la Iglesia. Pero sí se inspiraron en ciertas constituciones de Europa, entre ellas la belga, que estaba muy enriquecida, es así, conscientemente por los principios de la doctrina social de la Iglesia. Vamos pues a continuar. La actividad económica y la justicia social. El desarrollo de las actividades económicas y el crecimiento de la producción están destinadas a satisfacer las necesidades de los seres humanos. Me interrumpí en los 4 principios: el destino universal de los bienes, ¿verdad?, el principio del bien común, el principio de la subsidiariedad y el principio de la solidaridad. Esos principios deben regir la vida pública. Desde la subsidiariedad. ¿Qué significa? Bueno, aquí lo explicamos ya la vez pasada, pero algunos se van a pasear a California. Y luego llegamos acá preguntando por... Podría expresarse de una manera sencilla diciendo que una instancia mayor no debe hacer lo que pueda hacer una instancia menor, porque entonces le quita el poder de la iniciativa. Por ejemplo, las mamás, los papás, no deben suplir al niño en todo lo que el niño ya puede ir haciendo, y al adolescente y al joven. No hagas eso, yo te lo hago. Así también en el campo político, la federación no debe hacer lo que es derecho y poder de los estados. Los estados no deben hacer lo que pueden hacer los municipios. La sociedad política, el gobierno no debe hacer lo que los ciudadanos pueden hacer por sí mismos. O sea, nadie debe suplir las capacidades de otro porque lo ata, lo empobrece en sus capacidades y en sus iniciativas. La vida económica no tiende solamente a multiplicar los bienes producidos y aumentar el lucro o el poder. O sea, no hay que trabajar, jugar, actuar como actores en el cine o los jugadores en el campo solo para aumentar su potencial económico, que lo hacen bastante, sino que la vida económica está ordenada ante todo al servicio de las personas, del hombre entero y de toda la comunidad humana. Todo, decíamos repitiendo la frase de Juan Pablo II en México, toda propiedad privada, aunque la propiedad privada es un derecho humano, sin embargo tiene sus límites, y él esos límites los expresaba diciendo que tiene una hipoteca social. Están hipotecados en favor de toda la sociedad. No es que yo ya tengo toda esta cantidad de millones y millones y ahora sí ándeme yo caliente y ríase la gente. Allá que se los lleve el tren, yo ya la hice. Como aquel hombre que tuvo una gran cosecha ese año, dice Jesús en una parábola, dice, cuánta cosecha este año, ahora sí voy a hacer más bodegas para poder guardarla y me voy a dar a la buena vida. Ahora sí ya tengo para darme la buena vida. Y esa noche murió.
En lugar de decir, soy miembro de una sociedad, hay unos que hemos logrado mucho, otros no pueden lograr, voy a crear fuentes de trabajo, voy a hacer que mi dinero produzca para que todos los demás también puedan desarrollarse, ¿verdad? Voy a crear una fundación para estudiantes pobres o una fábrica para dar empleos. Todo el mundo debe pensar en eso. Aún los que tenemos muy poquito, decir, bueno, de esta cantidad mensual que yo recibo, ¿cuánto voy a dedicar a sostener o apoyar una obra social? O a una familia, o a un estudiante pobre. Nadie puede decir, yo soy dueño absoluto de lo que tengo. Incluso se puede aplicar a esa frase tan socorrida de las abortistas que dicen, la mujer es dueña de su cuerpo. ¿Somos dueños de nuestro cuerpo? Sí, pero no absolutos. No puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana. Aún mi cuerpo, que es una propiedad muy valiosa, debe estar al servicio de los demás. Como lo comprende cualquiera que entiende la vida como un servicio, como el amor, ¿verdad? No es decir, este es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Pero ahí hay una trampa, porque además está destruyendo un cuerpo que no es suyo. La actividad económica dirigida según sus propios métodos debe moverse, no obstante, dentro de los límites del orden moral, según la justicia social, a fin de responder al plan de Dios sobre el hombre. Aquí viene un concepto muy interesante que debe tener en cuenta todo cristiano: la legítima autonomía de las realidades temporales. Por eso dice, según sus propios métodos. La actividad económica funciona según el dinamismo interno de sus propios principios científicos. La economía, por ejemplo, la ciencia económica, las ciencias sociales. O sea, la iglesia como tal y el creyente como tal debe respetar esa autonomía legítima de las cosas temporales. Pero ahí volvamos otra vez, no es una autonomía absoluta, porque también está subordinada a principios morales. Por ejemplo, si la ciencia, en base a sus propias conclusiones, lleva a la destrucción del hombre, por ejemplo, a la manipulación genética, entonces la iglesia dice, hey, un momento, por lo menos a los católicos nos dice, por mucho que lleve la ciencia a crear un ser humano en laboratorio o a unir elementos genéticos de un hombre y de un animal, etcétera, todas esas aberraciones, la ciencia podrá lograrlo, pero la moral le dice, cuidado. No sé si me explico con esa doble distinción. Por una parte, la autonomía que tienen las cosas temporales, por ejemplo, la ciencia, la política, tienen su propia autonomía, donde la iglesia no tiene nada que meterse. Pero, como actividades humanas que son, están sujetas a un obrar bueno o mal. La iglesia no le va a decir a un cardiólogo cómo haga una operación de corazón. El cardiólogo no va a buscar en la teología cómo hacer esa operación. ¿Dónde lo va a buscar? Pues en su misma ciencia médica. Es ahí la que le va a decir cómo hacer las cosas. No tiene que preguntarle nada ni a la Biblia, ni a la iglesia, ni al Papa, ni a nadie. Es esa autonomía, es autónoma, tiene sus propias reglas. Pero si ese médico dice,
cómo ando necesitado de dinero, no alcanzo a terminar mi mansión que estoy haciendo, me faltan nada más 80 millones de pesos, tengo que trabajar más, tengo que cobrar más. Entonces prescribe una operación de corazón abierto a un paciente que no la necesita y él sabe que no la necesita. Entonces ahí entra la moral tan estorbosa que nos impide muchas veces hacer lo que nos da la gana. Uno va derechito por donde quiere, político, profesionista, empresario, aquí yo hago lo que quiero, de repente se encuentra la moral y dice, hey, momento, pues sí, vas a ganar mucho dinero, pero después, no, pues lo voy a gastar, lo voy a disfrutar y después, no, pues después, y después, y después, y después, te vas a morir y luego después te van a pedir cuentas de lo que estás haciendo. ¿Está claro eso? La autonomía, pero siempre teniendo en cuenta la moral. Pues yo les decía de aquel político que dijo, preguntaron, oiga, ¿dónde está usted la moral? Se le olvidó de la moral. Moral, dijo, ¿qué no es un árbol que da moras? Porque muchas veces todo toman en cuenta, sus habilidades, su ciencia, le encargan de la operación al más hábil de los abogados o de los contadores para sacar más dinero, para robárselo. ¿Y la moral dónde quedó? Para el creyente, pues es muy claro que tiene que tomar en cuenta la moral, porque el creyente cree que va a ser juzgado por Dios y según ese juicio positivo o negativo va a ir al cielo o se va a perder. Pues entonces no conviene ser creyente, porque si no creemos en nada y somos dioses para nosotros mismos, decidimos por nosotros mismos, pero entonces ahí está la moral, porque la moral de los 10 mandamientos, recuerden, no es para los católicos, ni para los cristianos en general, ni para los judíos, que es donde nacieron, es para todo ser humano, porque se refieren a la ley natural. Y si uno, aunque diga yo no soy creyente, yo soy ateo, pero hace algo contra los 10 mandamientos, contra alguno de los 10 mandamientos, se va a perder. Se está condenando también. El trabajo humano es un tema muy propio de la doctrina social de la Iglesia. Y como ustedes recuerdan, pues el trabajo procede o realza o resalta la gran dignidad que tiene el hombre. Pues el trabajo no debemos verlo como una maldición, porque muchos dicen, no, el trabajo es una maldición. Pues no le dijo Dios a Adán cuando pecó, comerás el pan con el sudor de tu frente, la tierra te será adversa, tendrás que luchar y trabajar mucho para ganar poco. Más bien ahí son las condiciones del trabajo. Pero el trabajo expresa la gran dignidad del hombre que Dios creó como capaz de desarrollar un mundo portentoso, lleno de potencialidades, ¿verdad? Lleno de posibilidades. Dios creó el mundo, lo creó con todos sus minerales tan variados, con todas sus flora, fauna, con todo lo que tiene, pero no hizo las computadoras. Dios no hizo los aviones, Dios no hizo los satélites, eso los ha hecho el hombre. Pero el hombre, con la inteligencia que Dios le dio, hay un himno muy bonito de la liturgia de las horas, dice, los dos están creando. Dios dándole al hombre la capacidad y el hombre con sus pequeñas manos, echando mano de su inteligencia a través de siglos. ¿Cuántos siglos tiene el hombre avanzando lentamente
Ahora vemos muchos portentos de la ciencia y de la tecnología que son resultado del trabajo de muchas generaciones anteriores. Entonces el hombre es co-creador, o sea, creador junto con Dios. No crea nada de la nada, Dios sí, pero de lo que Dios creó, que es la naturaleza, el hombre extrae aquellos elementos y aquellas relaciones de unos con otros que le permiten ahora hacer un magnífico teléfono móvil, un celular. Y ya trae uno todo allí. Ya nomás falta cafetera. Al rato aquí como toda que sale un chorrito de café. Entonces, el trabajo en su origen no es una maldición. La maldición vino porque el hombre convirtió el trabajo en un instrumento de poder, de opresión de unos con otros. El trabajo es la tarea, la misión de todo ser humano. Tanto que San Pablo, esta frase debía haber quedado grabada en la Constitución Mexicana de 1917, pero como no querían nada de la Biblia, pues no la pusieron. Esta frase de San Pablo dice: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. Puede ser también redentor, soportando el peso del trabajo en unión con Jesús, que era el carpintero de Nazaret, el crucificado del Calvario, o sea, soportando el peso, las dificultades que el trabajo lleva consigo, el hombre colabora en cierta manera con el Hijo de Dios en su obra redentora. O sea, el trabajo también lo podemos ofrecer a Dios, nuestro trabajo cotidiano, y es lo que hace un buen cristiano: levantarse, le ofrece su obra, sus trabajos al Señor. Y ese humilde trabajo, siempre será humilde porque es de un ser humano, se añade a la obra redentora de Cristo de valor infinito, y nuestro trabajo adquiere valor infinito por esa unión con el sacrificio de Cristo. Así pues, el trabajo puede ser un medio de santificación y de animación de las realidades terrenas en el Espíritu de Cristo. Pero, oh tristeza, el trabajo, el mundo del trabajo, ha sido uno de los principales motivos de conflicto en las naciones. ¿Por qué? Porque el trabajo con frecuencia se tomó como un instrumento de poder de los que tienen contra los que no tienen, y los trataban como querían, abusando de su poder. En nuestras naciones pues se ha avanzado mucho en la línea del valor del trabajo, del valor del trabajador, pero estamos muy lejos de eso todavía. Por ejemplo, el salario pues debe ser no solo para el trabajador, sino para su familia. Debe alcanzarle para una vida sencilla pero holgada, suficiente para lo necesario para vivir. Muchas veces no hay eso. El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo. También podemos abusar del trabajo alienándonos, o sea, perdiendo la perspectiva humana del trabajo, que nos hace crecer, que nos desarrolla, pero el que también puede ser uno que uno se esclavice al trabajo o al dinero que se gana con el trabajo, ¿verdad? Muchas veces pues un padre de familia dice: pues voy a tener que trabajar doble porque no me alcanza ni para los zapatos de mis hijos, ni para las útiles escolares. Pero eso ya está indicando una injusticia dentro de la sociedad civil. Sin embargo, muchas veces el trabajo se realiza con una especie de obsesión y hace perder al hombre
el sentido de su vida, lo hace perder su salud, lo hace olvidarse de su familia, de la convivencia con sus hijos, con su esposa, etc. Por eso Dios, sabiendo que eso iba a pasar, dijo, tienen que descansar un día a la semana. Y estableció una de las grandes instituciones del pueblo de Israel, que la iglesia heredó, tomó como suya desde luego, nada más que la cambió del sábado al domingo. El domingo es una institución plenamente, profundamente humana, porque le ayuda al hombre a recuperarse a sí mismo, no solo sus fuerzas, no solo descansar, sino encontrar el sentido a su propia vida, que no está hecho para trabajar nada más, ni para ganar dinero, sino para vivir. El trabajo es para vivir mejor, no se puede convertir en un atolladero para destruirse. ¿Qué? ¿Sí? Bueno, el trabajo también debe de dar un sentido, ¿no?, profundo a la persona. Sí. Porque cuando se trabaja a fuerzas, no me gusta este trabajo, pero si me apasiona, va a ser diferente. Sí, trabajo que no sea de uno propiamente lo que esté trabajando, si a uno le gusta, si de ahí obtiene lo necesario para vivir, se desarrolla, ¿verdad? El trabajo muchas veces aplasta, disminuye al hombre cuando es un trabajo mal remunerado, cuando es un trabajo que no le gusta, cuando está haciendo algo que no puede, cuando tiene que hacer el doble de esfuerzo si recibiera una capacitación para ello. Pero el trabajo bien hecho en circunstancias normales ayuda al desarrollo de la persona, ciertamente. ¿Por qué? Porque desencadena todas esas capacidades que el hombre tiene de iniciativa. Por ejemplo, la empresa misma, el mundo empresarial es un mundo fascinante, porque es un mundo que hace que el hombre desarrolle su iniciativa, su imaginación, su capacidad de enfrentar retos, de vencer dificultades. Lo encara a la cuestión de tener trabajadores a su servicio y que deben verlos como hermanos, seres humanos con los cuales va a compartir el fruto de la empresa. No, la empresa es algo maravilloso, muy, muy hermosa es la empresa, llevada con sentido humano, con sentido cristiano. Entonces estábamos con el domingo. El Papa San Juan Pablo II escribió un documento, no me acuerdo si era Exhortación Apostólica, sobre el domingo, que vale la pena verlo porque nos recuerda en esta sociedad que se ha perdido ya el sentido del domingo. Aún los cristianos, los católicos, hemos perdido muchas veces el valor, el sentido del domingo como el día del Señor. Eso significa domingo. Dominicus, Dominica dies, el día domingo. Es el día en que el hombre se desconecta del trabajo abrumador de la semana y piensa en otros valores. El primer de ellos es Dios, es su familia, es la convivencia familiar, es visitar a sus amigos, a sus parientes, a sus padres, tal vez ancianos. Es el domingo, el día de la recuperación. Por eso los judíos le dan tanta importancia al domingo. Cada uno tiene el derecho de iniciativa económica y podrá usar legítimamente sus talentos para contribuir a una abundancia provechosa para todos y para recoger los justos frutos de sus esfuerzos. Deberá ajustarse a las reglamentaciones dictadas por las autoridades legítimas con miras al bien común. O sea, el Papa Juan Pablo II en su encíclica Centesimus Annus, que quiere decir en el centenario, en el año centésimo ¿de qué? De la Rerum Novarum. ¿Cuándo
publicó Juan Pablo II la Centésimos Annus? En 1991, a los 100 años de 1891 de la renovaron. Allí, contra una ideología que inhibe la iniciativa de los ciudadanos para emprender, defendió la libertad de iniciativa económica. O sea, que cada ciudadano debe dedicarse a lo que quiere dedicarse, debe hacer las empresas que él quiera, siempre que estén dentro del orden de la ley. No puede uno decir, no, si yo voy a poner una fábrica de anfetaminas y las voy a exportar a Estados Unidos. No, en un momento está haciendo una droga que va a causar mal. O yo voy a hacer un rancho sembrado de amapolas. Oiga, qué iniciativa la suya tan grande. Pero no, está prohibido por la ley. Pero imagínense qué descalabro económico en un país que no nombro, pero es cierto, así es, así fue. Ahorita ya está medio cambiando, pero ya cuando lo arruinaron totalmente, en que el ciudadano no podía emprender un negocio propio. En Cuba. Si una ama de casa decía, bueno, pues mi marido pues trabaja, pero yo quisiera echarle una manita con un poquito más de entradas, voy a poner un letrero en la ventana de mi casa que diga, se hacen costuras, se arregla ropa. Llega la policía, oiga, ¿por qué usted está poniendo esa empresa? Aquí las empresas todas son del gobierno. Quite eso. Si alguien tiene una planta de plátano en su jardín y le da más plátanos de los que se podía comer en su familia, con aquellos racimotes de plátanos, decía, bueno, pues voy a vender el excedente, voy a poner una reja allá a entrar a mi casa, que diga tanto el kilo de plátano. Llega la policía, oiga, no, usted está haciendo algo ilegal, ¿por qué está haciendo eso? ¿Ven? Eso mató millones y millones de iniciativas de la población, porque solo una nomenclatura, un grupo selecto de los dirigentes, que por muy inteligentes que fueran, no podían igualar ni suplir a toda la población. Hasta hace poco, en ese país que ha nombrado, se permitió comprar televisores o una licuadora. Háganme ustedes favor. Ya con este régimen actual. Yo una vez fui a ese país y los almacenes, los grandes almacenes, eran del tamaño aquí, pues que de un Oxxo más o menos. Y los anaqueles vacíos. Bueno, más bien las tiendas normales están con anaqueles vacíos. Los supermercados especiales eran como el tamaño así de un Oxxo, estaban llenos, pero un cubano, híjole, no podía entrar ahí, porque eran para turistas. No podía comprar. No podía comprar. ¿Ha cambiado eso? Sí, ha cambiado mucho, pero a golpes de los golpes que se han dado contra la pared, ¿verdad? No, son regímenes absurdos. Y eso yo lo vi. En el grupo que íbamos, la guía estaba embarazada, muy avanzada, ya iba a dar a luz. Y entonces nos llevaba al gran almacén, no podía entrar,
y le dijo a las mujeres que iban en el grupo, ay, cómprenme algún aceite, jabón, pañales y cositas para el niño que van a hacer. Entonces aquellas mujeres pues todas se juntaron y le saqué un carro lleno de cosas. Carrito lleno de cosas, pero ella no podía entrar. Absurdo. La vida económica, eso se refiere pues al derecho de iniciativa económica, que también esa iniciativa se puede desbordar, ya dije, y el Estado justo debe ser una combinación del Estado liberal y del Estado socialista. El Estado liberal deja a libre juego de iniciativas privadas la economía, a la ley de la oferta y la demanda. Se hace la vista gorda para lo que hagan sus ciudadanos. Y el Estado socialista se va al extremo contrario, todo lo quiere controlar. Bueno, tampoco vamos a decir que para no ser socialistas hay un Estado que permita todo. No, también el Estado tiene obligación de intervenir a equilibrar las fuerzas del mercado para que el pez grande no se coma al chico. Será preciso esforzarse para reducir estos últimos. La vida económica se ve afectada por intereses diversos, con frecuencia opuestos entre sí. Así se explica el surgimiento de conflictos que la caracterizan. La vida económica, los grandes problemas sociales y las grandes banderas, ideologías de los partidos políticos o representan una visión o representan la otra. Y siempre está en tensión ahí. Será preciso esforzarse para reducir esos últimos mediante la negociación que respete los derechos y los deberes de cada parte. Los responsables de las empresas, los representantes de los trabajadores, por ejemplo, de las organizaciones sindicales y, en caso necesario, los poderes públicos. ¿Qué pensar, pues, de los sindicatos? Los sindicatos, pues, son necesarios. Ya vienen a defender a los trabajadores del abuso de las empresas. Desgraciadamente, los sindicatos no son inefables ni infalibles. También pueden caer en la corrupción, aunque en México eso nunca lo hemos visto. No, ¿verdad? Menos un sindicato. Pero pierden muchas veces el sentido de su existencia. Las huelgas también es un instrumento que la doctrina social de la Iglesia reconoce como legítimo, pero dentro de ciertos límites morales. Una huelga motivada por razones políticas o por influencia de la competencia para quebrar a la empresa, pues obviamente que no se puede. Qué bonita es la moral cristiana, donde quiera está metida y dice aquí sí y aquí no, esto sí, esto no. No nos deja salirnos por la tangente con nuestros propios intereses egoístas. Padre, pero ¿cómo se podrá quitar la magia de algunos sindicatos? Porque pues originalmente es algo bueno, ¿verdad? El sindicato. Claro. Pero ahorita ya es una mafia, ¿no? Sí, la mayor parte. El origen de la corrupción de los sindicatos está en que fueron utilizados por los poderes públicos como un instrumento de sus propios fines políticos. Y se creó un Frankenstein. Frankenstein es un ser monstruoso
creado por el hombre, originalmente utilizando la autonomía legítima de las realidades temporales, pero con un motivo egoísta para tener cautivos a través del sindicato a los sindicalizados como carne de cañón o como votantes cautivos, ¿verdad? Y después, ¿qué se ha hecho? Gran parte del problema, por ejemplo, de los sindicatos de maestros allá en el sureste, fue creado y apapachado por el sistema. Pues ya se les salió de Huacal y tiene ese problema, pero eran sindicatos utilizados abiertamente por el sistema político mexicano. El corporativismo es una medida antidemocrática que la utilizan, sobre todo en México, los gobiernos supuestamente democráticos. ¿Y qué es el corporativismo? La afiliación al partido oficial o al X partido, el que esté en el gobierno, obligatoria a través de los líderes sindicales para tener cautivos a todos los obreros que están dentro del sindicato de obreros, los campesinos que están dentro del sindicato de los campesinos, etc. O sea, ser miembro, primero ser campesino, es equivalente a ser miembro del sindicato de campesinos del país. Y ser miembro del sindicato es estar afiliado al partido oficial. Entonces, puras contradicciones de un sistema aparentemente democrático. El voto no puede ser corporativo, el voto es individual, no puede ser corporativo. Aquí todos van a votar por este partido, por cualquiera que sea. No puede ser, es la persona la que vota. Entonces volvamos a la responsabilidad del Estado. La actividad económica, en particular la economía de mercado, no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. Es lo que hizo el Estado liberal en tiempos de la Revolución Industrial. Hizo un vacío jurídico y político, de manera que dejó el campo totalmente, el campo del trabajo, a merced de las leyes de la competencia y de la fuerza. Y decía, no tenemos por qué meter. Y así se creó esa frase que suele decirse en francés, laissez-passer. Laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. Yo no veo, yo no sé nada, ustedes arréglense, pónganse de acuerdo los patrones con los obreros, a ver cuánto quieren ganar, cuánto le pueden pagar. Pero eso es iluso, porque está dejando un acuerdo entre dos fuerzas desiguales. Tiene que entrar el Estado con todo su poder, con toda su fuerza, para equilibrar esas dos fuerzas y defender los intereses de la parte más débil. Por eso dice, y esto es citando las Centésimos Annus de Juan Pablo II, la actividad económica no puede desenvolverse en medio de un vacío institucional, jurídico y político. Por el contrario, supone una seguridad que garantiza la libertad individual y la propiedad, además de un sistema monetario estable y servicios públicos eficientes. La primera incumbencia del Estado es, pues, la de garantizar esa seguridad. Otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el ejercicio de los derechos humanos en el sector económico. Pero en este campo la primera responsabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones en que se articula la sociedad. Aquí vienen los grupos, pues, de las organizaciones no gubernamentales. El defender los derechos humanos. En principio,
podría parecer sospechoso que las organizaciones o comisiones de derechos humanos dependan del gobierno o dependan de las empresas. Es como si el sindicato dependiera de la empresa. Pues es poner al coyote a cuidar a las gallinas. Tienen que tener una autonomía, ¿verdad? Porque van a defender los derechos del ciudadano, tanto de la falta de respeto a los derechos que provenga del gobierno o de los particulares. Generalmente las convenciones de derechos humanos son contra los atropellos de las autoridades. A los responsables de las empresas les corresponde ante la sociedad la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias. Sin embargo, estas son necesarias. O sea, si no tiene ganancias, pues no es empresa. Permiten realizar las inversiones que aseguran el porvenir de las empresas y garantizan los puestos de trabajo. O sea, el lucro, dentro de cierta medida, es propio de la empresa. Una empresa que no tiene ganancias, pues fracasa. Solo las empresas del Estado que le meten dinero por otro lado, venido de otro lado, nomás para mantenerla a flote, pero eso es una vida artificial. Entonces, lo curioso es que uno piensa que una empresa, si se guía por estos principios humanitarios, no desarrolla. Pero hay empresas que sí se han guiado por estos principios humanitarios y son empresas muy prósperas. Como la Bimbo, ¿no? La Bimbo, por ejemplo, otras empresas cooperativas como los Refrescos Pascual, otros que tienen una filosofía de tipo japonés, en que los empleados se sienten parte de la empresa, dueños de la empresa junto con los dueños, como es Yakult. Sí. Es una empresa modelo, por lo menos lo era, ¿no? Las cosas humanas van cambiando con el tiempo, pero su fundador tenía una filosofía muy humanista, y cada trabajador se empeñaba con el máximo. Lo malo es que cuando cada quien quiere salirse con la suya, los patrones tratan de pagar lo menos posible y los empleados tratan de trabajar lo menos posible. ¿Y quién va a soltar primero las amarras? ¿Quién va a dar el primer paso hacia adelante? Uno va a decir, no, si les pago más, pues se van a aprovechar más. O si trabajo más, se van a aprovechar más y van a ganar más con mi trabajo y me van a pagar. No, el chiste es que haya una mentalidad común entre patronos y obreros. Y entonces, un obrero bien pagado, bien atendido en sus necesidades familiares, de salud, etcétera, es un obrero que en principio debe estar más contento y trabajar con más ganas y no hacer como que trabaja. Ni el robo hormiga, ni el boicot, ni el daño a la propiedad de la empresa, ni nada de eso cabría ahí. ¿Por qué? Porque están contentos. Pero esa relación se ha perdido mucho en las grandes empresas internacionales, donde los dueños, quién sabe quiénes serán. Son sociedades anónimas en las que ya el trabajador no conoce ni quiénes son. Y los que son los dueños no conocen ni a los trabajadores, porque hay una fábrica aquí, otra en Vietnam, otra en Sudáfrica. ¿Cómo conocen a los trabajadores? Ese es el problema de las grandes transnacionales. Pero aún así, pues debería de cuidarse de que tengan sus... Hay videos y hay informaciones que han llegado, por ejemplo, de las condiciones absolutamente infrahumanas en que trabajan
Ya no digamos en Chihuahua, en México, en la India, por ejemplo, en China, pagándoles una miseria y en condiciones casi como si los trabajadores fueran gallinas en los ponederos, que los tienen allí a las gallinas, que ni con las gallinas debe ser eso, está prohibido, con la luz prendida día y noche para que no se duerman y sigan poniendo y poniendo y poniendo. Se agotan muy pronto y las mandan a despellejar para venderlas. Un niño hace poco emplazó, o sea, retó a una gran empresa de hamburguesas y les dijo, miren, a los que ustedes les compran la carne, miren cómo tratan a los animales, de una manera brutal, bestial, no de los animales, sino los hombres sean los bestiales ahí. Y esa empresa tuvo el valor de decir a esos productores, o cambian el estilo de su producción o no les compramos nada. Bien, pues Yo creo que